El terrorismo en el Perú del siglo XX. El terrorismo en el Perú, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990, se refiere a un conflicto armado interno que involucró grupos subversivos, principalmente Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Estos grupos utilizaron tácticas de violencia extrema, incluyendo asesinatos, secuestros y ataques a la infraestructura del Estado, con el objetivo de desestabilizar al gobierno y establecer un régimen comunista. Sendero Luminoso, fundado por Abimael Guzmán, se caracterizó por su ideología maoísta y su enfoque en la lucha armada. Este grupo buscaba movilizar a las masas campesinas y llevar a cabo una revolución a través de la violencia. Por otro lado, el MRTA, aunque también violento, tenía un enfoque más urbano y buscaba una revolución socialista. El conflicto resultó en la muerte de miles de peruanos, incluidos civiles, y dejó profundas cicatrices en la sociedad peruana. Las comunidades indígenas como los ayánicas fueron particularmente afectadas, sufriendo no solo violencia directa de los grupos terroristas, sino también la represión del Estado en su intento de combatir el terrorismo. Hemos elegido el tema del terrorismo en el Perú para esta exposición, visto en profundidad en la semana 12, 13 y 14, porque representa un capítulo crucial y doloroso en la historia reciente del país, cuyas repercusiones aún se sienten en la sociedad actual. Este conflicto no solo afectó a miles de personas, sino que también transformó la estructura social, política y económica del Perú. Además, el estudio del terrorismo en el Perú nos permite reflexionar sobre temas universales como la violencia, la injusticia social y la lucha por los derechos humanos. Causas y consecuencias. Las causas del terrorismo en el Perú son complejas y multifacéticas, enraizadas en profundas desigualdades sociales y económicas. La pobreza extrema y la marginación fueron factores determinantes, especialmente en las zonas rurales, donde las comunidades carecían de acceso a servicios básicos, educación y oportunidades laborales. Esta situación de abandono y exclusión generó un caldo de cultivo para el descontento y la insurgencia. Asimismo, las injusticias históricas desempeñaron un papel crucial. Las comunidades indígenas y campesinas, como los ayánicas, habían sido tradicionalmente marginadas de los procesos políticos y económicos, lo que alimentó un sentimiento de impotencia y frustración. A este contexto se sumó la influencia de ideologías marxistas y maoístas, que encontraron terreno fértil en sectores radicalizados que veían la lucha armada como una vía para derrotar el sistema y establecer un nuevo orden social inspirado en la Revolución cubana. Las consecuencias del terrorismo en el Perú fueron devastadoras. Dejaron profundas cicatrices en el tejido social. El conflicto armado causó la muerte de entre 60.000 y 70.000 personas, siendo la mayoría civiles inocentes. Comunidades enteras, como los ayánicas, sufrieron masacres, secuestros y la desintegración de sus estructuras sociales, generando traumas colectivos que perduran hasta hoy. Además, la violencia provocó el desplazamiento forzado de miles de personas, quienes huyeron de sus hogares para buscar refugio en las ciudades, donde enfrentaron condiciones precarias y la formación de asentamientos informales. El impacto en la memoria colectiva del país fue profundo, con narrativas diversas que reflejan el dolor y la búsqueda de justicia. Aunque el conflicto impulsó ciertas reformas sociales y políticas, incluyendo programas de reparación y reconciliación, muchos de los problemas estructurales que dieron origen al terrorismo siguen sin resolverse, manteniendo vigente el desafío de construir una sociedad más equitativa y pacífica. Trataba de llegar lo más antes pues a la casa para estar en un lugar más seguro y no exponerme caminando pues por las calles, porque los coches bomba, las bombas que colocaban el terrorismo eran en cualquier momento, ¿no? Y bueno, y dentro de la parte de estudiante, la parte académica, también vivimos otra zozobra. ¿Por qué? Porque habían estudiantes, un buen grupo de estudiantes que prácticamente habían tomado esta filosofía del comunismo, estaban con estos ideales que estos grupos terroristas los habían captado y ellos
prácticamente eran estudiantes universitarios, pero con esta ideología pues del comunismo, ¿no? Del Sendero Luminoso en este caso. Nosotros como estudiantes prácticamente también vivíamos en zozobra. ¿Por qué? Porque no solamente era la presencia de este grupo de estudiantes que apoyaban en este caso a Sendero Luminoso, sino que el Estado a través del ejército prácticamente se puso fuerte e ingresaron a las universidades para tratar de capturarlos. Entonces inclusive yo he expectado balaceras, bombas que se tiraban uno y otro y nosotros al medio. Lo que hacíamos ni bien escuchábamos o percibíamos hasta con el olor por las bombas lacrimógenas que no tenían el sonido como una bomba convencional, pero ya por el olor o la afectación a la vista sentíamos que había ese enfrentamiento y lo que nos quedaba era prácticamente cubrirnos con las carpetas, ¿no?, que había en los salones. Fueron momentos muy difíciles, bueno, hasta que finalmente ya el Estado, a través del ejército dentro de las ciudades, pudo controlarlo, y sobre todo cuando capturaron al líder máximo, Abimael Guzmán. De ahí ya prácticamente fue un golpe muy duro, en este caso para Sendero Luminoso, que de alguna manera mitigó y controló y logró superar pues esta época muy difícil. Como estudiante que estuvimos durante esos años de la época de los 90, no quisiera volver a que nos toque vivir, en este caso pues a los jóvenes, esas épocas, pero que en verdad fue muy difícil, ¿no? Muy difícil. Encima que, para complementar, ¿no?, o comentar, con respecto a las tecnologías que ahora teníamos, celulares, todo, era muy escaso en esas épocas, ¿no? Nosotros estábamos saliendo de una inflación, de una hiperinflación que económicamente nos había golpeado pues a toda la población del Perú. Pero bueno, finalmente en la historia hemos podido recuperar nuestro estatus económico y sobre todo incentivar, motivar a toda la juventud, porque el único medio por el cual podemos seguir desarrollando nuestro país es el estudio. El terrorismo en el Perú, durante las décadas de 1980 y 1990, fue un periodo trágico que dejó profundas cicatrices en la sociedad peruana. Grupos como Sendero Luminoso y el MRTA, mediante tácticas extremas de violencia, provocaron este conflicto armado que saldó con la muerte de miles de personas y la ruptura de muchas estructuras sociales, económicas y políticas. Este conflicto no solo causó un gran sufrimiento humano, sino que también puso en manifiesto las profundas desigualdades y marginaciones existentes en las zonas rurales entre las comunidades indígenas como los Anshaincas, que se vieron especialmente afectados por la violencia y represión tanto de los grupos terroristas como del Estado. Las causas del terrorismo en Perú tienen sus raíces en la pobreza extrema, en la exclusión política, la erradicación de sectores marginados, especialmente en las zonas rurales. Según el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR), este descontento social fue alimentado por la ideología maoísta del Sendero Luminoso, que proponía revolución con un enfoque más urbano. También buscaba el cambio revolucionario a través de la lucha armada afectando las ciudades y, bueno, como a la capital. Las consecuencias del terrorismo fueron devastadoras. Más de 60.000 personas murieron, sino también las comunidades indígenas y campesinas no solo fueron víctimas de estas acciones terroristas, sino también en el Estado, en su intento de erradicar el terrorismo, murieron muchos policías y agentes de oficina de inteligencia. Como señala Óscar Espinosa Silvio Romeo, en 2021 las masacres y los desplazamientos forzados generaron traumas colectivos que perduraron hasta hoy. Sin embargo, a pesar del dolor, se avanzó en los términos de reconciliación y justicia, gracias a los esfuerzos de la CBR, que trabajó en la reparación de víctimas y construcción de una memoria histórica colectiva. El estudio de este conflicto es fundamental no solo para recordar a las víctimas, sino también para comprender las causas más profundas de la violencia y reflexionar sobre cómo prevenir un futuro episodio de este tipo. La reconstrucción de la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas son pasos cruciales para la sanación
y la construcción de una paz duradera en el Perú. Gracias.